Damos la bienvenida a mi estimado Ilan Bitterman. Hola Javier, mucho gusto. Muchas gracias, bienvenido. Una breve semblanza de tu actividad, que es igual que la de todos los compañeros que me han hecho favor de participar. Es muy intensa y muy interesante tu actividad. Tú naciste en la Ciudad de México el 7 de mayo del 75. Eres maestro en Artes de la Conservación y la Restauración de Edificios por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Diplomado en Gerencia Sustentable por el Okanagan College en Canadá, que creo que allá estás en este momento, ¿verdad? Así es, aquí estamos. Cerca de Vancouver. Bueno, en Canadá decir cerca, pues si estás a 10 horas en auto ya es algo muy cerca, ¿verdad? Sí está cerquita, 4 horas, el college está cerca. Así es. Eres licenciado en Arquitectura también por la Universidad Anáhuac de México, que es una de las más prestigiadas, y actualmente eres profesor de arquitectura en el Vancouver College of Art and Design en Canadá. Investigador también, investigador asociado de la Universidad Anáhuac en temas de transición energética, y diriges el diplomado en sustentabilidad del Campus Norte de la Universidad Anáhuac. Socio fundador de la firma Auditoría Arquitectónica SC, establecida en el 2005, donde has auditado, gerenciado y llevado a buen término obras de reconocidos arquitectos como Sordo Madaleno. No, bueno, como decimos en México, de las vacas sagradas de la arquitectura mexicana. Enrique Norten, otro famosísimo y maravilloso arquitecto. Naim Dagdou, Rafael Marcos. Eres director del despacho Bitterman Arquitectos SC, donde además de tener varios proyectos y restauraciones en portafolio, has estudiado a detalle el tema de la energía embebida en edificaciones antiguas. El crisol de energía que son estas edificaciones que han vivido y has visto vivir mucho, y nos vas a hablar de esto. El maestro Ilan Bitterman fue aprendiz del reconocido arquitecto Peter Eisenman en los años 98 y 99 y colaboró en los proyectos del Memorial al Holocausto en Berlín, Alemania, un tema que no quisiéramos recordar, pero que fue verdad y sigue estando presente en la memoria histórica del ser humano, ojalá que para bien. El Estadio de los Cardenales de Arizona en EUA, en Estados Unidos de América, también estuviste ahí, y la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, España. El maestro Ilan Bitterman es activista en favor de un futuro sustentable, los derechos de los animales. Siempre hemos dicho que las otras especies del reino animal que habitan en las ciudades también son nuestra responsabilidad, y no únicamente los cachorritos que tenemos y alegran nuestras casas, sino también los ecosistemas que existen en los árboles dentro de las ciudades. Es nuestra responsabilidad. Fundamental. Aquí dice, no sé si leerlo, pero lo voy a hacer. Por favor. Que nunca le has perdido la fe al Cruz Azul. Nunca, 23 años. A ver si no perdemos la mitad de los invitados nada más por esto, oye. Yo creo que no, porque todo lo demás es muy, muy sano. Yo le voy a los Yankees de Nueva York para no meterme en problemas, y estás en tu casa. Bienvenido, mi querido. Muchísimas gracias, Javier. Oye, yo no sabía que habías vivido en Acapulco. Yo también viví en Acapulco. Tenemos que tener esa charla interesante. Pero claro que sí. Mucho que ver ahí en Acapulco. Oigan, les voy a compartir mi página, mi screen. No sé si alcanzan a ver mi presentación. Sí, ahí dice muchas gracias, Ilan Bitterman. Ups. ¿Ven toda la información o nada más Creo que la estás recorriendo en retrospectiva, se está moviendo la pantalla. Sí. No ven las notas del conductor, ¿verdad? Nada más ven la diapositiva. No, yo no las veo. Pero Okay, si puedes hacer más grande la pantalla, estaría un poco mejor. Por favor. No sé cómo hacer eso, pero ya saben, problemas técnicos.
¿Pueden ver mi presentación ahí o no? Estamos viendo una lámina que habla de Arkansas Razorbacks. Correcto, eso es lo importante. ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a darle para adelante. Gracias, Javier. Gracias, Claudia. Omar Tamayo, mi amigo Omar. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy a este coyuntural foro del IMSIS. Gracias por estar conectados. Oigan, les voy a platicar una historia, pero no podía dejar de comentar el partidazo del domingo del Cruz Azul, con goles de Antuna y Estrada. Por eso incluí esa imagen, esa foto del Cruz Azul, a propósito de que combina con el rojo carmín de los Jabalíes de Arkansas. ¿Pero qué tienen que ver los Arkansas con lo que vamos a platicar el día de hoy? Ahorita les voy a platicar. Resulta que en 1997, para mi séptimo semestre de arquitectura, obtuve una beca para el intercambio estudiantil con la Universidad de Arkansas. La beca fue muy especial, no solo porque me condonaba la colegiatura de ese semestre para poder afrontar los gastos del viaje, sino porque los alumnos de la Anáhuac sabíamos que un reconocido arquitecto, y al que yo admiraba muchísimo desde entonces, estaría dando clases en esa universidad y por un único semestre. Es una persona que de otra manera yo nunca habría tenido acceso a ella. El arquitecto Peter Eisenman no solo daba clases en prestigiosas universidades. Estamos hablando de Columbia, Cornell, Cooper Union en Nueva York, a las cuales ni en mis más guajiros sueños aspiraría a ingresar por mi limitado inglés de ese entonces y también mis bajos recursos, ¿no? Entonces, ese año lo habían invitado a la Universidad de Arkansas, amén de que le encargaron el diseño del nuevo estadio de los Razorbacks de Arkansas. El trato era que el arquitecto, en cada una de sus visitas que viniera de Nueva York a tener junta con los directivos de la universidad, iba a dedicar 4 horas de su tiempo a dar el taller de arquitectura 7. Bueno, para no hacerles el cuento largo, fui el colado mexicano que entre 14 alumnos entramos en su clase. Entonces tuve la oportunidad de tomar clases con este señor. Y les voy a platicar la experiencia en nuestra primera clase con Peter Eisenman. El arquitecto llegó a la clase, ya estaba aguardando mientras estábamos entrando al salón, mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa, y ya había llegado él varios minutos antes para preparar el proyector. Cuando entramos al salón, ya nos aguardaba una diapositiva y una pregunta en el pizarrón que decía, ¿qué ves en esta imagen? Ya todos sentados, pasaron alrededor de 5 incómodos minutos, cuando un alumno de los 14 alumnos que estábamos ahí rompió el silencio. Yo veo un edificio increíble en el contexto de una ciudad europea. Eso motivó otras respuestas y otro compañero identificó el edificio. Se trata del baptisterio románico de San Juan en Florencia. El silencio volvió a reinar y sin decir media palabra ni dar concesión alguna, el arquitecto cambió la diapositiva y nos mostró esta otra imagen. ¿Y ahora qué ven?, preguntó. ¿Ahora qué ves? Pues lo preguntó con una mirada congelada, con una expresión que nos llenaba de incertidumbre. Pero después de otro prolongado, incómodo momento, alguien más contestó. Es una puerta muy elaborada y el mismo ñoño que había dado el nombre del baptisterio agregó, es el acceso del mismo edificio que vimos en la imagen anterior. ¿Pero qué más ven?, preguntó el arquitecto. Y se reanudó la lluvia de ideas mientras asentaba con la cabeza. Yo veo una puerta entablerada con 10 módulos, dijo un alumno. Otro corrigió, no, yo veo 38 tablados entre el frente y la parte de atrás. El salón se empezó a desinhibir y comenzamos a aportar detalles que teníamos frente a nosotros. Al cabo de un rato, el arquitecto Eisenman rompió su silencio. Todo lo que comentan es lo evidente.
Es una puerta de madera fina, con talla en bajo relieve, con detalle y maestría excelsos, con chapa de oro, y las imágenes hacen referencia a los principales pasajes bíblicos. Pero eso que ustedes me describen no requiere de conocimiento. Todo aquel con ojos abiertos es capaz de percibir esas características que ustedes están narrando. Y ese no es el motivo por los que ustedes están hoy aquí en este salón de clases. Ustedes vienen aquí para aprender a ver la arquitectura y para ello es necesario ver más allá de lo evidente. Y continuó. ¿Acaso alguien ve el ritmo en esa puerta? ¿La simetría? ¿La armonía? ¿La composición? ¿Acaso alguien ve los 21 años de trabajo dedicados por Lorenzo Ghiberti en esa puerta para transmitir su pasión religiosa y artística? Tal vez te resulte difícil percibirlo, pero esos 21 años están claramente visibles para un ojo experto, a través de cada uno de los minuciosos detalles que la obra contiene. ¿Acaso cuando observan esa puerta no ven las vidas dedicadas a su construcción? Yo veo el talento, las lágrimas, la risa, los días, las eternas noches sin dormir, las miles de horas hombre que esa puerta implicó a su artesano y a sus ayudantes. Más aún, yo veo claramente toda esa energía vertida y embebida en ese único artefacto que le permitió pasar a los libros de historia como la puerta más bella jamás construida. Tal vez podríamos medir cuántos litros de vino conllevó la manufactura de esa puerta, o cuántas hogazas de pan consumieron todos los que laboraron en esa puerta, cuántas piedras de desbaste, cuántas brasas ardientes, cuántos canceles, cuántos cinceles, cuántas cuñas, formoles o litros de aceite de linaza requirió, cuántos tableros se echaron a perder en el camino y cuántos dibujos, miles de dibujos a mano se realizaron. Todo ello está implícito en esa obra maestra, pero la gente solo ve el resultado final. La realidad es que necesitamos conocimiento para poder ver el objeto en su justa dimensión. Les platico esta historia porque por primera vez me hizo cuestionar el grado de miopía ante el valor embebido de todo lo que nos rodea. No solo de las ciudades y los edificios, sino también de la manufactura, de productos y de la naturaleza per se. Entonces, en este contexto, cabría la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué ves? ¿Cómo saber entonces el verdadero valor de tu automóvil, tu refrigerador, tu casa o la oficina donde habitas? O la oficina que habitas o donde laboras. ¿Qué otro precio fuera del monetario se está pagando por cada artículo que consumes? ¿Acaso el precio pagado cubre la energía utilizada y los impactos en el planeta? Todo lo que no vemos en el valor de un objeto manufacturado por la mano del hombre, la llamaremos en el contexto de esta charla valor embebido. Así como en un principio yo no fui capaz de ver los 21 años de trabajo de Ghiberti, casi con certeza, podría asegurar que el 90% de los que estamos hoy aquí escuchando esta plática no conocemos con precisión el verdadero valor embebido, por ejemplo, de un capuchino alto de Starbucks, con leche deslactosada light, grano de Etiopía y chispitas de chocolate con cacao de Costa de Marfil. ¿Cuánto valor embebido resultó en energía desperdiciada y en carbono arrojado a la atmósfera producir esas chispitas de chocolate? Bueno, esos residuos que no vemos, pero que tuvieron un impacto en nuestro planeta, a eso es a lo que en el argot de la sustentabilidad le denominamos el carbono embebido de cualquier manufactura, llámese artículo, llámese edificio o llámese ciudad.
Durante el periodo de la era industrial, la naturaleza nos ha subsidiado el verdadero costo de las cosas, dándonos agua limpia, calor, aire, bonanza vegetal y prácticamente energía gratis a través de los combustibles fósiles, que no son otra cosa que masa orgánica descompuesta y por tanto rica en carbono. Pero tanto hemos extraído sin valor, sin volver a encofrarlo en el subsuelo, que hemos provocado una crisis ambiental sistémica que comenzamos a percibir desde la década de los 70 con la reducción de la capa de ozono sobre la Antártica. Nuestra generación, nos guste o no, tenemos la responsabilidad histórica de devolverle a la naturaleza un status quo que debería ser cercano a lo que fuera en la era preindustrial y evitar un daño irreversible. Hoy conocemos cuál es la frontera con consecuencias catastróficas para la vida en el planeta. El límite en 2 grados centígrados por encima de la temperatura del planeta en la era preindustrial, que para darles una idea rondaba los 14 grados centígrados promedio anual, ese es nuestro límite. El cambio climático no es una moda, tampoco es una conspiración de los pitufos. Es una crisis real que afecta a todas nuestras cadenas de valor. El epicentro del problema sigue siendo nuestro desmedido ritmo y voraz consumo, pero también nuestra miopía ante las consecuencias de las emisiones a la atmósfera del carbono embebido. No obstante al catastrófico escenario que muchos quieren pintar, la excelente noticia es que hoy sabemos perfectamente cómo combatir el cambio climático. Hoy sabemos cómo limitar nuestro presupuesto de carbono para que la temperatura promedio no supere los rangos peligrosos que pondrían así en jaque no solo a la especie humana, sino a casi todas las especies del planeta. Para ello necesitamos establecer nuevos pactos sociales. Necesitamos discriminar los productos que utilizamos en el día a día. Pero ¿cómo catalizar la acción? ¿Cómo hacer que el sector industrial se sume a la solución? Aquí les comparto información valiosa y algunas medidas que en otros países ya se están implementando. Tomemos como ejemplo algún auto que se venda en México. Vamos a irnos pragmáticamente a un ejemplo. Podríamos tomar cualquier ejemplo porque prácticamente el 95% de los autos que se venden en nuestro país caen más o menos en este supuesto. Así que no es nada en pro o en contra de la marca Ford, solo es un ejemplo académico. Hoy en día ya tenemos un cálculo preciso del límite máximo que podríamos emitir de gases de efecto invernadero a la atmósfera como primera frontera que no deberíamos de cruzar antes del 2030 y es el 1.5 grados centígrados. Es decir, tenemos conocimiento de cuánto más podemos contaminar, por decirlo de alguna manera, para que no superemos un límite donde el planeta se sobrecaliente en 1.5 grados centígrados. Ese monto de CO2 que todavía tenemos chance de arrojar a la atmósfera son 287 mil millones de toneladas de carbono. Si lo dividimos ese monto entre los 7.900 millones de seres humanos que habitamos el planeta, nos da una cuota máxima de 36 toneladas por persona. Es decir, de aquí al 2030, cada uno de nosotros tiene un presupuesto de 36 toneladas máximas de carbono que puede emitir a la atmósfera en su cartera, digamos. En otras palabras, el crédito máximo que tenemos en términos de carbono son 36 toneladas. Si vertemos más y todo mundo hace lo mismo, el planeta se sobrecalentará básicamente por arriba del 1.5 grados centígrados, así de sencillo. Lo mismo pasa con el límite de los 2 grados centígrados que está calculado para el 2050.
Si el día de hoy compras un Ford Mondeo, por ejemplo, a gasolina, el mero día que lo recoges de la agencia para estrenarlo, por tu conducto, ya fueron arrojados a la atmósfera el equivalente a 17 toneladas de CO2 debido a la fabricación de ese coche. Ese día ya solo te restarán 19 toneladas de tu presupuesto. Ahora bien, ese coche lo compraste para manejarlo, ¿correcto? Así que manejar ese vehículo por los siguientes 8 años para llegar al 2030 emitirá a la atmósfera otras 17 toneladas de carbono y solo te restan 3 toneladas que obviamente son insuficientes para tus actividades durante esos 8 años. Como puedes ver, mantenerte dentro de tu parámetro máximo de 36 toneladas es muy difícil de lograr. En resumen, la contaminación de gases de efecto invernadero que emitimos por comprar los productos que compramos ya hizo muchísimo daño, incluso antes de empezar a utilizarlos. Ese daño tenemos que hacerlo consciente, visible. Por otro lado, lo que contaminamos con nuestra acción al utilizar los productos y servicios, le denominamos en el argot de la sustentabilidad emisiones operativas de carbono. Hoy por hoy, países enteros están combatiendo ambos frentes, tanto reducir el carbono embebido como el carbono operativo. Están convencidos que es posible resolver gran parte del problema por 2 vías principales. Una, producir energías limpias para el suministro eléctrico y por tanto toda la industria manufacturera tendrá un impacto menor. Número 2, forzar a través de leyes la transición a la producción industrial con 0 huellas de carbono, con la obligación de informar al consumidor sus estándares de contaminación, con la esperanza que el consumidor cambie su preferencia de consumo y obligue a la industria a mejorar. Y es que tiene mucho sentido que los consumidores exijamos saber cuánto contaminó el producto que compramos y cuánto lo hará durante su vida útil. Como consumidores, debiéramos tener acceso a un sistema de etiquetado con esa información, al igual que se etiqueta un producto alimenticio con sus valores nutrimentales. Justamente eso es lo que ya se está implementando en varios países del mundo a través del nuevo sistema de declaración ambiental del producto, o EPD, con sus siglas en inglés. Amén de los cambios en la generación energética que tienen que suceder pronto y son súper positivos, las nuevas tecnologías no resolverán el problema por sí solas. Hoy ya tenemos que pensar de forma integral y en armonía con la naturaleza. El paradigma de la economía verde se está dando frente a nuestras narices. La maquinaria para transitar a la energía con 0 emisiones no tiene marcha atrás. Podríamos con certeza afirmar que estamos viviendo la nueva revolución industrial. No se dará de la noche a la mañana, pero sí en el mediano plazo para evitar el aumento de los 2 grados centígrados en la temperatura global. Y volquémonos al tema de nuestro país. ¿Qué está pasando en México? Voy a tratar de ser súper políticamente correcto. ¿Se imaginan qué pasará en 3 o 4 años con nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá? Cuando estos países limiten a su propia industria con máximos de carbono embebido y operativo, nos quedaremos sin cliente que nos compra el 95% de nuestra mercancía si no producimos mercancía limpia. Y lo peor es que México no se está anticipando a ello. Estamos sentados dejando que el tren del nuevo paradigma pase por nuestra estación a toda velocidad y peor aún, estamos volteando hacia el otro lado, hacia atrás, a un pasado que ya no fue y tampoco será. A ver, no estoy diciendo que no se siga usando el petróleo, pero el barco tiene que dar un golpe de timón hacia la economía limpia, no hacia la economía sucia. México
diseñó una increíble ley de cambio climático y nuestro gobierno es el primero en violarla. Creamos un instituto funcional que empezó con mucha fuerza y hoy es una sombra burocrática. Vaya, que ni los enlaces de su página sirven y los pocos textos casi de primaria están todos cuatrapeados. Las obligaciones del acuerdo en el marco de las Naciones para el Cambio Climático están en el abandono. Y peor aún, nos están regañando en todos los foros internacionales por alejarnos de nuestros compromisos contraídos en el Acuerdo de París. El documento de nuestras contribuciones nacionales determinadas, que en teoría deberíamos presentar a la ONU en lapsos predeterminados, hemos salido totalmente reprobados. No me sorprende que no exista acceso al documento desde la página del INEC. Hoy México está mucho peor evaluado que en el 2016, donde ya veníamos mal. Otras organizaciones no gubernamentales del orden mundial, como la WWF, nos pintan así. Esto está en su página. Nos pintan en el long way to go. Prácticamente estamos reprobados. Los únicos que nos ganan son Brasil, Nueva Zelanda y Rusia, que no han entregado sus documentos. Nada más. Imagínense qué tanto México ha desaprovechado montarse como líder en la economía verde, que hasta nuestra compatriota, la canciller Patricia Espinosa, fue durante los últimos 6 años la secretaria general marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, dirigiendo todo el esfuerzo mundial, y México brilló por su ausencia. No aprovechó esa oportunidad política y económica sin precedentes en lo absoluto. ¿Y saben qué? No es cosa menor. México, como el 10º país más poblado del planeta, tiene una alta responsabilidad y una oportunidad única en su posición geográfica para desmarcarse como líder. No me lo van a creer, pero México, junto con los Estados Unidos, Perú, Chile, Centroamérica, Italia y Japón, tenemos el potencial geotérmico más alto del planeta. ¿Y qué estamos haciendo con ese regalo de la naturaleza? Nada, absolutamente nada. Prácticamente el 85% del territorio nacional tiene potencial geotérmico de alguna forma explotable y las plantas geotérmicas del país prácticamente son un chiste. Nuestra población, que podría tener acceso a la microexplotación del recurso, desconoce las técnicas artesanales para ello. ¿Quieren hablar del potencial para generación eléctrica fotovoltaica de México? Pues resulta que somos uno de los países más privilegiados en radiación solar promedio. Me atrevería a decir que estamos entre los primeros 10 del mundo. Potencial mareomotriz, lo mismo. Una cuarta parte de nuestras costas tienen los cambios de marea más altos del planeta y están totalmente ignorados. La tecnología para explotar ese recurso ya existe y es eficiente. México hoy podría emprender el camino de liderazgo que se merece en concordancia con su potencial. Por el contrario, evadir la cita con nuestro destino sustentable ya no es opcional y será contraproducente. Tal vez todos necesitamos detenernos un momento, hacer las preguntas adecuadas que nos permitan adquirir conocimiento y ver más allá de lo evidente. Tal vez necesitamos salirnos voluntariamente de nuestra zona de confort, picar un poco de piedra y preguntarnos cuál es el valor y la energía embebida en todo lo que nos rodea. El reto se acelera, corramos a darle la bienvenida. Soy Ilan Bitterman, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Mi estimado Ilan, verdaderamente interesante no es la palabra, es sobrecogedora tu presentación, el mensaje que nos transmites. Habrá quien haya visto simpática esa imagen del oso polar subido en una esfera flotando en el mar,
pero lo impactante es que los osos polares ya están muriendo de cansancio por haber nadado días, semanas o más y no haber encontrado un trozo de hielo para subirse. Es importantísimo ese planteamiento tuyo. Todo lo que consumimos debería de traer su etiqueta, igual que los productos que compramos en cualquier tienda dicen exceso de sodio o calorías, etc. Exactamente. Lo que tú mencionaste de sus valores nutrimentales, bueno, ¿cuál es su historial? ¿Qué background trae? No sé, un pan, un dulce, un litro de leche que yo compre para consumir, ¿qué historial de huella de carbono traen tras de sí? Y así generar esa conciencia. Seguramente no podríamos dormir si tomamos esa conciencia, pero qué bueno que no pudiéramos dormir para realmente estar embebidos de la enorme responsabilidad que tenemos hacia este planeta que gratuitamente nos dejaron habitar. Y es que es muy cierto, un siglo de revolución industrial está destruyendo, o ya casi destruyó, miles y miles de años de evolución natural. Muchísimas gracias, mi estimado Ilan. De nada, con muchísimo gusto, éxito siempre. Gracias a todos.